de Hirosun Otura, y luego entonces hablamos de la historia y comenzamos a dar la explicación. ¿Ok? Decimos en Hirosun Otura, dice Ifani, dice Pompola abosho jimbini adifafun ifakolade ejitise elemoso awo ifakolade elemoso awo ese tolosi fama o sato beni laasin toba posi fama atosan atoru igiti bako esuon. Hirosun Otura dice Pompola aboso jimbini. Ese es el babalawo que hace declaraciones de Ifá para Ifacolate. Que hecho sea de paso, Pompola aboso jimbi está hablando de una hierba en específico que se utiliza para ciertas preparaciones y rituales, sobre todo cuando va a haber nombramientos de titularidad, medicinas especiales, y nos está hablando acerca de que el conocimiento acerca de esta hierba y de cómo esta hierba se consigue o está en abundancia. Dice, fue el sacerdote que hizo declaraciones de Ifá para Ifacolate. El jefe el chief de Elemoso del comité de sacerdocio o de los sacerdotes. Ifacolate es un chief, es un jefe dentro del grupo de sacerdotes. Ifacolate es un jefe de Elemoso. Dice, ¿por qué rehusaste a orar Ifá de nuevo? Esta es la energía o la deidad que cumple los deseos de uno y a quien se debe adorar. Si tú dices que no adorarás más a Ifá, de día o de noche, el árbol que se quema nunca descansará. Ifacolate, varias cosas acá. La historia del verso nos narra que Ifacolate dice, es un gran babalawo que trabajó por muchos años Ifá, que adquirió mucho conocimiento y experiencia, y que en determinado momento él decidió dejar de practicar Ifá. Es decir, detener su carrera como babalawo e incursionar en otras prácticas, en otras actividades. ¿Ok? Básicamente lo que sucede con este personaje, Ifacolate, es que él comienza a incursionar en distintas cosas. Dice que eso le empezó a traer muchos problemas, mucha escasez, dice que no podía dormir, dice que no podía comer bien, empezó a tener discusiones con las personas, es decir, su día a día siempre se convirtió cada vez más difícil o más tortuoso. Ifacolate se reunió con su maestro, con su babalawo, con un babalawo anciano, Pompola Jimbini, dice, se reunió con este sacerdote para preguntarle por qué es que todas las cosas le salían mal, y el babalawo le preguntó que qué estaba haciendo, cuál era su ocupación actual. Ifacolate le dijo que bueno, que él había intentado muchas cosas, pero que había dejado de practicar Ifá. Por supuesto, consultaron el oráculo para él y se vio Hirosun Otura y le dijeron que Ifá fue el paquete o lo que él escogió en Orun antes de llegar a la tierra, y Coleaye. Y le explicaron que estar iniciado en Ifá es una escogencia que se hace básicamente en Orun. Las personas que están siendo babalawo en la tierra están destinadas a hacerlo. Es la enseñanza de Hirosun Otura. Dice que a Ifacolate se le dijo, usted escogió ser un babalawo desde el cielo, desde Orun, ¿ok? Y por lo tanto, usted nunca puede deslastrarse, o nunca puede desligarse, o usted no puede apartar de su vida o detener su práctica como babalawo. Usted siempre tiene que estar adorando a Ifá. Usted puede evitar ayudar a otras personas, a tener clientes, pero usted personalmente nunca debe dejar de adorar Ifá. Día y noche, usted tiene que vivir Ifá, usted tiene que ser un babalawo. Por favor, haga sacrificio y retome su comportamiento, sus actividades. Dice que Ifacolate hizo como se le mencionó, por supuesto, escuchó los consejos que se le dieron, hizo sacrificio
¿Y qué pasó con Ifá Colas D? Dice que este personaje, no, esta historia lo que dice básicamente es que fue nombrado el Lemonzó. Es un título, ¿ok? Es uno de los títulos más importantes. Este título se le dio en el antiguo imperio de Oyo, ¿ok? El Lemonzó es el título de Ogbamonzó, que básicamente es una jefatura, ¿ok? Y trabaja directamente con el rey, en este caso con el Lafin, ¿ok? Se le propuso que este personaje, por su vasto conocimiento y experiencia, aceptara ser el jefe de los sacerdotes, ¿ok? Que asesoraban el Palacio Real. Y por supuesto, en este caso, Ifá Colas D aceptó esta titularidad después de haber hecho su sacrificio y de escuchar las recomendaciones que le hizo su babalawo de retomar su práctica. ¿Y cómo fue que Ifá, en este caso, le premia, le reconoce, dándole esta oportunidad de ser un jefe, de ser un líder, de ser un titular de un grupo de sacerdotes y más, en este caso la importancia que tiene, que era directamente con el rey? Por supuesto, esto trajo para Ifá Colas D muchísimas bendiciones. Hasta este punto, esta es la historia de Hirozu Motura que te traigo sobre la relevancia, en este caso, de conocer tu nombre Ifá, saber que estos nombres tienen una relevancia porque son personajes que efectivamente cumplieron un rol preponderante en lo que es la liturgia Ifá, en la práctica, en la tradición como tal Yorubá, que tiene un verso que te respalda. Además, ¿qué fue lo que hizo este personaje? ¿Cuál fue su historia? ¿Cómo debemos siempre, una vez iniciados, nunca detenernos de practicar Ifá, de adorar? No necesariamente tienes que atender clientes. Básicamente lo que tú tienes es que vivir, mejorar tu propia vida, como siempre he insistido a lo largo de todo este tiempo. Usted como individuo, ¿ok? Tiene que mejorar, hacer todo lo que se le ha indicado en su iniciación, en sus consultas, investigaciones, en cada Ifá, etcétera, hacer por usted, para que usted pueda salir adelante, usted pueda mejorar, ¿ok? Si es que usted, como dice Hirozu Motura, las personas que ya fueron destinadas a ser babalawos, a ayudar, a dirigir, a cumplir con una estructura organizacional, referidos en este caso a Ifá, por supuesto, a trabajar para clientes, para un público, etcétera, ¿ok? Son cosas que ya están predestinadas. Usted escogió eso en Oru y las cosas se van a ir manifestando en su vida para que así lo sea. Si usted decide detenerse en eso y dedicarse a otras cosas, Ifá, como dicen Hirozu Motura, básicamente el árbol que se quema nunca descansará, como dice este verso, ¿no? Básicamente usted es como que decidiera autoimplosionarse, ¿ok? Si cabe el término, y sabotear su destino, ¿ok?